fotos ni nada. Estamos viendo la séptima iglesia que está en la Odisea. Quiero recordarte que esa es una zona que ahora se llama Turquía. Bueno, ahí está. Eso se llama Turquía ahora. Y es siempre bueno recordar que esas son 7 iglesias que literalmente existían en 7 ciudades de la zona de Asia Menor. Esta era Asia de aquel entonces y esa es Grecia. Entonces Pablo había venido a esta zona, levantaron una iglesia en Éfeso y también en Colosas y salieron todas esas otras iglesias. Entonces viene Jesús y Él es el sumo sacerdote que anda entre nosotros. Una cosa impactante es que esta mañana no solamente estamos nosotros, Jesús está aquí entre nosotros, porque donde 2 o 3 están congregados en su nombre, estará Él también. Y vimos la visión en capítulo 1 que es como el sumo sacerdote que está cuidando su iglesia, que está pendiente de nosotros, pero también que nos habla a nuestro corazón. Entonces ya hemos visto cómo habló a la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Tiatira, en Pérgamo, en Sardis, y también en Filadelfia. Esa es la buena iglesia. Y ahora la Odisea. Hemos visto que la iglesia en Esmirna y Filadelfia no tenía ni una palabra negativa que hablar, porque eran 2 iglesias que guardaban la palabra de Dios. Pero vamos a ver una iglesia interesante, porque vamos a ver iglesias donde no va a decir ni una palabra positiva. Y es una cosa curiosa, porque la Odisea era la Nueva York de aquel entonces. Era un centro de bancos, de millonarios, mucha gente rica vivía en esta zona. De hecho, uno puede ver las excavaciones hoy en día y ver que habían construido muchos teatros, muchos centros comerciales. Dicen que tenían los baños públicos lujosos más grandes del mundo, centros comerciales. Tenía un estadio grande, un lugar conocido por todo el mundo. Y eran famosos por 3 cosas. Eran famosos por sus riquezas, eran famosos por su ropa. Ellos hacían una ropa especial hecha de lana de una oveja especial que ya no existe. Una oveja que tenía lana negra y violeta y brillante. Y también eran conocidos por una escuela de medicina y la producción de un colirio, un ungüento para los ojos. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque al ver lo que dice Jesús a esta iglesia, yo quiero que entiendas el trasfondo de esta ciudad, porque Jesús lo dijo para nosotros, pero lo dijo a ellos. Y ellos eran personas orgullosas de sus riquezas, su ropa y el colirio que tenían para los ojos. También es interesante una cosa más, el significado de la palabra la Odisea. Si tú te acuerdas cuando estudiamos los Nicolaitas, la palabra laos significa pueblo, de donde viene nuestra palabra laico. Entonces este lugar se llama Laodicea. Y dike significa en griego justicia o gobierno. En otras palabras, la Odisea significa el pueblo gobierna. Y ese es el problema con esta iglesia. Cristo no gobierna en esta iglesia, el pueblo gobierna. Ahora veamos lo que dice. Teniendo todo este trasfondo, yo creo que va a tener mucho sentido lo que dice Jesús. Dice Jesús a la iglesia, versículo 14, capítulo 3. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He aquí una iglesia que supuestamente tenía todo, pero no tenía nada. Una ciudad conocida por oro, riquezas, por vestimenta, vestiduras,
y por un ungüento de ojos, y dice Jesús, debes comprarlo de mí. Realmente no tiene nada. Estaban autoengañados, creían que tenían todo. Y su crítica principal es que ustedes no son radicales, son tibios, no son calientes. Cuando tú piensas en la palabra radical, probablemente viene en tu mente un político radical, un religioso radical. Y es curioso que la palabra radical viene la palabra en latín radix. Y radix significa raíz. Alguien radical es alguien que va a la raíz del problema. Por ejemplo, si tú tienes un cáncer y dicen que vas a tener que someterte a cirugía radical, ¿qué significa? Van a quitar todo, van a llegar a la raíz del problema. O si te gusta la química, cuando hablamos de un radical libre, está hablando de la raíz de un átomo, una molécula. O un político radical quiere llegar a la raíz del problema, quiere cambiar completamente al gobierno. Y viene Jesús y dice, el problema con los de la Odisea es que, perdón el término, pero yo creo que de ahí viene, ni huelen ni hieden. Ese es el problema con ellos. Nada, no llegan a nada. No son calientes ni son fríos. O sea, no están logrando nada. Y dice Jesús, por amor les voy a decir la verdad. Ahora, yo quiero hablar de esto esta mañana. Yo estoy convencido de algo. Yo estoy convencido que Dios quiere que seamos radicales, pero para Dios. Yo creo que los problemas de nuestro mundo, de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, cuando hay problemas, porque no todos tienen problemas, pero cuando hay problemas, la solución es de raíz, es una solución radical. Entonces, ¿cómo podemos ser radicales para el Señor? Número uno, hago esta pregunta, tiene que ver con tu fervor. ¿Por quién tienes fervor? Porque viene Jesús y dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Es interesante porque una cosa más sobre la Odisea. La Odisea no tenía una fuente de agua. No tenía una laguna, no tenía un río, no tenía una fuente de agua. Entonces eran muy inteligentes. Ellos construyeron unos acueductos que todavía tú puedes ver hoy en día, que venían de una ciudad que se llamaba Hierápolis. Y Hierápolis era una ciudad con termales, con manantiales de agua caliente. Y en estos acueductos venían desde lejos, en esos acueductos, esta agua caliente hasta la Odisea. Y de Colosas, otra ciudad que estaba cerca, venía también agua fría. Pero dicen que cuando llegaba la Odisea, tenía el sabor a calcio, porque eran acueductos de piedra. Y otro problema, ya no eran aguas calientes, eran aguas tibias. No eran aguas frías también, eran aguas tibias. Y dicen que para mucha gente tomar esa agua, mucha gente quería escupir el agua porque tenía un sabor terrible. O sea, tomaba el agua, era así, ¿verdad? Y dice Dios, Iglesia de la Odisea son iguales. Es algo que yo quiero vomitar de mi boca. Y yo creo que el problema con esta iglesia es que era una iglesia tibia. Yo estaba leyendo una leyenda que nunca he contado aquí, pero una leyenda vieja sobre una vez que el diablo estaba enseñando a 3 demonios aprendices. Entonces, después de toda su enseñanza, cuando estaban preparados para ir a la tierra, el primer demonio aprendiz dijo, yo sé qué voy a hacer. Yo voy a convencer a la gente que no hay Dios. Y dijo el diablo, no, eso no va a funcionar. Todo el mundo sabe que Dios existe. Puede ver a Dios en la creación y por todos lados. No van a creer en esto. Viene el segundo aprendiz y dice, no. Yo voy a convencer a la gente que no hay infierno. Que no hay infierno. No, eso no va a funcionar tampoco. La gente sabe que el infierno existe, que hay un lugar para castigar a los malos. Viene el tercer aprendiz y dice, no, yo sé qué voy a hacer yo. Yo voy a convencer a la gente que no hay prisa y voy a dormir a la gente. Y dijo el diablo, muy bueno, vas a ganar muchas almas para mí. Y yo estoy convencido que el diablo es así, que el diablo no está preocupado por gente que cree en Dios, o cree en el infierno, o cree en la Biblia. El problema es cuando hay urgencia. El problema es que cuando son convicciones, cuando impacta su vida, cuando dice, ya viene el Señor y tú puedes verlo reflejado en mi vida. Pero viene aquí una iglesia que su profesión es caliente, pero su vida es fría. Entonces es una vida, en términos generales, una vida tibia.
Dice C.S. Lewis, un autor cristiano, él dice, el cristianismo si es falso es de ninguna importancia y si es verdadero es de importancia infinita. La única cosa que no puede ser es moderadamente importante. Yo estoy de acuerdo con esto. Algo que tenemos que entender de Dios es que es todo o nada. Es todo o nada con Él. Y muchas personas creen que pueden tener el mejor de Dios, el mejor del mundo. Y lo que produce es una tibieza que es guácala para Dios. Él no le gusta esto, es una cosa que no tolera. Él quiere gente caliente o quiere gente fría. Y me llama la atención lo que dice el versículo 14, cómo Jesús se identifica. Porque hemos aprendido en esas 7 cartas que los atributos que reclama Jesús son muy importantes para entender el pasaje. Y viene Jesús en versículo 14 y dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es interesante que Él dice que Él es el amén. ¿Qué significa amén? Por ejemplo, cuando Coqui nos preguntó si estamos de acuerdo con recibirlo velado, dijimos amén. ¿Por qué? Porque significa así sea. O significa desierto. Por ejemplo, cuando Jesús siempre decía desierto, desierto os digo, estaba diciendo amén, amén. Amén es una palabra curiosa porque es una palabra como aleluya. Si tú vas a casi cualquier cultura en el mundo, cualquier idioma, amén se traduce como aleluya. Amén y aleluya. Porque son palabras de hebreo, son palabras originales, digamos, de hebreo. Y en casi todos, hace poco estaba viendo un programa y estaban orando en hawaiana. Y terminaron su oración con amén, la misma cosa. Es una palabra universal, en otras palabras, porque viene de hebreo. Y lo que significa amén es verdad. Por ejemplo, aquí en Isaías 65, cuando dice, el que se bendijere la tierra en el Dios de verdad, la palabra en hebreo es amén, se bendecirá. Y el que jurare la tierra por el Dios de verdad, amén, jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Viene Jesús y dice, lo que yo te voy a decir es cierto. Así sea, es la verdad. Yo no voy a estar hablando otras cosas. Te voy a hablar directamente de lo que es verdad. ¿Sabe cómo es? Es como dice mucha gente, yo soy sincero. Jesús es sincero. Cuando dice algo, tú puedes confiar. Él dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Por eso Jesús se identifica como el amén y también el testigo fiel y verdadero. Está diciendo, lo que yo te voy a decir es la verdad. Y yo voy a decir algo sobre la verdad. Muchas veces la verdad duele. Es como la mamá que dice a su hijo, yo te voy a decir la verdad porque te amo. Otra gente no te va a decir la verdad. Pero es cierto, Jesús dice, yo voy a decir la verdad porque te amo. Pero no solamente el verdadero, él también es el principio de la creación. Algunas personas cuando leen principio de la creación llegan a la conclusión equivocada que está diciendo que es la primera persona creada. Pero principio significa otra cosa, significa el origen o la fuente. Jesús es el origen de la creación. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta mañana estamos viendo una carta escrita de Dios que te va a decir la verdad y que te conoce íntimamente. Y viene Él y dice, debe ser caliente o debe ser frío. Ahora, cuando dice caliente en la Biblia, porque dice versículo 15, dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. ¿Qué significa caliente en la Biblia? Quizás hay 2 otras palabras que nosotros usamos cuando platicamos. Una palabra que usamos es ferviente o fervor. Cuando Pablo estaba hablando en Romanos, dijo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Apolos, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O hay una palabra más que usamos o en la Biblia, la palabra celo. Algo que siempre me impacta de Dios es que Dios dice, yo soy un Dios celoso. Él nos ama. Dice el Espíritu Santo en Santiago, dice, nos anhela celosamente.
En otras palabras, pasión. Dios tiene pasión por nosotros. ¿Sabe que Dios tuvo tanta pasión por ti? Y una forma que nosotros muestra la pasión con nuestra esposa o esposo o novio o novia es dándoles un gran regalo. Y Dios tuvo tanta pasión por nosotros que envió a su Hijo a derramar su sangre. Entonces lo que no cabe en su mente es que decimos, Dios, Dios, Dios. No tiene ningún sentido. Es como llevar a mi novia o mi esposa a un restaurante. Digamos que tú tienes una novia. Entonces tú estás pensando en casarte con ella y la llevas al mejor restaurante. Y es una cena romántica, todo es perfecto. Y al final de la cena ella está pensando que algo va a pasar. Y al final tú dices a tu novia, yo tengo que decirte algo muy importante. Te amo moderadamente. Mi amor es equilibrado. Yo tengo un amor balanceado. ¿Qué te va a decir? Pero lo hacemos muchas veces con Dios. No somos calientes ni fríos. Es que somos equilibrados. No somos fanáticos. Nosotros somos centrados, sofisticados. Y dice Dios, guácala. Eso es terrible. Eso es mediocridad. Yo quiero a alguien con celo, con pasión. Yo creo que el problema en mi vida, por lo menos, es que hay tantas pasiones que compiten por la pasión de Dios. Por ejemplo, yo veo esto muchas veces con la política. Yo tengo algunos amigos que son creyentes, pero cuando se habla de la política, el tono de la voz cambia, se emocionan, hablan más de eso, su pasión en la política. ¿Sabe quién era así? Simón el Celote. Hay un hombre que se llama Simón el Celote, uno de los 12 discípulos. Era un político que quería derrotar al gobierno romano. Era este grupo de personas con celo, ¿verdad? Por sus creencias políticas. Pero conoció a Dios y su pasión cambió. Hay otros que tienen mucha pasión por su religión. Por eso muchos matan en nombre de la religión, porque tienen pasión por su religión. Un ejemplo clásico de esto es Pablo. Pablo tenía pasión por su religión. Dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, pasión, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, pasión, fervor, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Simón el Celote cambió su pasión. Jesús cambió su pasión. ¿Qué te produce la pasión? Algunos es el fútbol, otros es los carros, el dinero, una chica, un chico. No sé cuál te produce la pasión, pero si no es Dios, Dios dice, guácala, tibio. Él no puede entender esto. Él está buscando personas celosas por Él, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Por qué murió Jesús? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, no tibios de buenas obras, con ganas de servir al Señor. Esa semana estaba pensando en la historia de los 2 hombres en el camino a Emaús. ¿Te acuerdas de esta historia? Hay 2 hombres que están caminando después de la resurrección de Cristo y están lamentando que Jesús ha muerto, porque creen que Jesús era el Mesías. Cuando de repente un hombre se acerca a ellos, están caminando y comienza a platicar. El hombre pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Tú no has oído lo que ha pasado? Cristo murió en la cruz. Entonces siguen platicando, llegan a la cena, están platicando y de repente Jesús dice, yo soy Él. Y los ojos abiertos. Y ellos dijeron esto me impacta lo que ellos dijeron. Ellos dijeron, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que leyendo la Biblia o orando a Dios ardía tu corazón? Yo me hice la pregunta, por eso te estoy haciendo la pregunta. Yo pensé muchas veces para mí es una rutina, es algo automático y no me arde el corazón. Yo dije, Señor, yo quiero que mi corazón arde cuando leo la palabra, porque la Biblia no es un cualquier libro, es una carta de amor. Es algo que fue enviado por aquel que nos amó, que tuvo pasión por nosotros, tanta pasión
que abandonó la perfección y la gloria del cielo para morir en esta cruz, es estar avergonzado delante de todo el mundo. Él tiene pasión por nosotros y nos mandó esta carta. Estamos leyendo ahorita las mismísimas palabras de aquel que murió en la cruz. Él dijo estas palabras y dice, ¿no arde tu corazón cuando lees esto? Y dice en versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de tu boca. ¿Sabe cómo es para Dios? ¿Alguna vez en la oficina o en un lugar has llegado en la mañana y agarras la cafetera para echar un vaso, una taza de café y pruebas el café y casi quieres escupir el café? Entonces preguntas, ¿cuándo hicieron este café? Ayer. Ese es el creyente tibio. O ¿sabe cómo es el creyente tibio o la persona tibia? Es como los cornflakes empapados en leche 6 horas. Cuando echas la leche al principio son ricos si te gusta este cereal, pero después de 6 horas, esa es la persona tibia. Guácala. No se define, no tiene pasión por nada, es mediocridad. Yo voy a decir algo sobre esta tibieza. Yo creo que puede haber 2 explicaciones. Número 1, él dice a la iglesia que es tibia. Si está hablando de una iglesia que es tibia, entonces significa que consiste de creyentes que son calientes e inconversos que son fríos. Cuando hay una mezcla, es tibieza. O si está hablando de la persona, quizás no es un creyente, porque dice Jesús a la persona que es tibia, ojalá fueses frío o caliente. Y si está diciendo a un tibio, ojalá que fueses frío, no puede ser un creyente. No puede ser un creyente, ojalá que estuvieras perdido. Tiene que ser una persona que no es creyente, que profesa ser creyente, caliente en apariencia, pero adentro es un gran frío. Yo creo que lo que viene diciendo es que hay que definirse. Cuando yo pienso en los radicales de la Biblia, mi radical favorito es Elías. Elías no jugaba, Elías era increíble. Y Elías enfrentó a todos los profetas de Baal. Y ante todo el pueblo que estaba en contra de él, él dijo, y acercándose a Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Claudicar es como cuando una silla no está balanceada y hace esto cuando estás sentado. Eso es claudicar. Dice, ¿hasta cuándo entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Está diciendo, si Dios es Dios, si la Biblia es la Biblia, debemos ser calientes, fervientes. Debemos tener pasión por Dios. O si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dice después, así terminó el pueblo. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de la nación de donde habían sido trasladados. La persona tibia, creo yo, no es creyente. Es una persona que teme a Dios, pero honra a sus dioses. Su relación está con sus dioses, por eso no tiene pasión. Vamos a tener pasión por las cosas importantes en nuestra vida. Uno de mis héroes de la historia es Sir Francis Drake. Sir Francis Drake era el capitán inglés que luchó contra la Armada Española. Y si usted conoce la historia de la Armada Española, era la armada más grande en todo el mundo. De hecho, el sol no se ponía sobre el imperio español por esta armada en parte. Pero algo pasó. España cometió un error grande. España en 1492, el mismo año que Fernando e Isabel enviaron a Colón a las Américas, hicieron un edicto donde expulsaron a todos los judíos. Este fue un error grave, porque dice la Biblia, si bendices a los descendientes de Abraham, Dios te va a bendecir. Si maldices a los descendientes de Abraham, Él te va a maldecir. Y unos años después, la Armada Española entró en el Canal Inglés para luchar contra los ingleses. La Armada Española tenía que dominar a los ingleses, pero por haberse metido con la Biblia y contra el pueblo de Dios, Dios, creo yo, porque una tormenta se levantó de la nada y casi hundió a todos los barcos. Y ganó la victoria Sir Francis Drake, este capitán famoso. Y todo cambió. Desde este momento en adelante, Inglaterra llegó a ser el poder más grande en el mundo. Cuando ellos dieron la espalda a los judíos en 1930 y algo,
entonces Inglaterra se convirtió en una isla, porque ellos se habían metido con la Biblia. Pero lo que quiero que veamos es lo que dijo este hombre. Este hombre era conocido por ser muy atrevido, de aventuras, de ser un capitán y todo esto. Pero lo que yo no sabía es que era un gran creyente en Cristo. Y él tenía una oración que fue publicada hace muchos años, donde él dijo: inquiétanos, Señor, cuando estemos conformes con lo que somos, cuando nuestros sueños se hagan realidad, porque hemos soñado muy poco. Cuando lleguemos a salvo al puerto, porque navegamos muy cerca de la playa. Y dice después: inquiétanos, Señor, cuando entre la abundancia de las cosas que poseemos hayamos perdido la sed de las aguas vivas. Cuando enamorados de la vida hayamos dejado de soñar con la eternidad. Cuando en nuestros esfuerzos por construir un nuevo mundo hayamos permitido que nuestra visión del cielo nuevo se desvanezca. Inquiétanos, Señor, para desafiarnos audazmente, para aventurarnos en mares más grandes, donde las tormentas revelen tu superioridad, donde perdiendo de vista la tierra firme, encontremos las estrellas. Te pedimos que hagas retroceder los horizontes de nuestras esperanzas y que nos empujes hacia el futuro en fortaleza, valor, esperanza y amor. He aquí un hombre que quería atreverse a hacer cosas grandes para Dios. Y yo creo que Dios te creó para conocerlo, te salvó para conocerlo, pero también te salvó para hacer cosas grandes. No para ser el creyente moderno, sofisticado, tibio, huácala, que solo se congrega y no se atreve a cambiar el mundo. Dios está buscando creyentes que dicen: yo tengo tanta fe en Dios, yo no soy nada, pero yo creo que yo puedo ser usado para cambiar este mundo. Pero voy a tener que ser caliente, ferviente, pasión, y no me voy a preocupar por lo que digan los demás. Eres un fanático. Yo me acuerdo cuando yo dije a mi familia que yo iba a venirme para El Salvador en 1985 y nadie me habló, solo hablaron mal de mí. Fue una crisis en mi vida porque casi nadie nos apoyó. Mi papá creía que estaba loco, tonto, usó otras palabras porque él era mal criado y muchas cosas malas que dijo. Y finalmente yo tuve una crisis. Porque yo tenía un problema que yo me preocupaba por lo que pensaban los demás. Y yo me acuerdo cuando tomé la decisión: Señor, aunque todo el mundo cree que yo soy tonto, yo lo voy a hacer. Hay un momento en nuestras vidas donde tenemos que decir todo o nada. La otra alternativa es guácala, es mediocridad. Dios quiere usarte para cambiar el mundo. Pero el problema, nuestro enemigo más grande, está en el espejo. Mira lo que dice Jesús, versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahí está el problema. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. El problema con la iglesia en la Odisea es que no necesitaban a Jesús. Estoy bien, no te necesito, Señor. Y cuando nosotros creemos en nosotros mismos, como dice la psicología moderna, cuando yo soy el centro de mi universo, cuando soy el capitán de mi destino, Dios no tiene espacio y me vuelvo tibio, insípido, mediocre. Esa es la segunda pregunta que quiero hacer. ¿En quién tienes fe? ¿Tienes fe en ti mismo o tienes fe en Dios? ¿Tienes necesidad de Dios o te crees algo especial? Ese es el problema con este grupo de personas. Y vivimos en días donde es muy difícil, porque el mundo nos dice constantemente que tienes que creer en ti mismo, que tienes que aprender a amar a ti mismo, que tú sos el centro, que tú puedes, y todo es yo. Y yo voy a decir algo sobre la Biblia. La Biblia decía claramente que la iglesia en la Odisea iba a ser conocido por ser una iglesia egoísta, una iglesia enfocada en sí mismo. Una de las profecías que yo creo que se ha cumplido es esta profecía aquí. Dice Pablo: también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Él está diciendo: en los últimos días va a haber más asesinatos, más crímenes violentos. Todo lo que pasa en nuestro país no me sorprende para nada. Pero el problema es que uno dice: ¿cuál es la fuente de todo esto?
Y dice Pablo, porque habrá hombres, ¿qué dice? Que creen en sí mismo, que yo soy el centro, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vivimos en un mundo ahora que trata de enfocarnos en nosotros mismos. Y el diablo apoya esta creencia, porque si solo pienso en mí mismo, no hay espacio para Dios. Y muchos creyentes están convencidos que todo existe para ellos. Ellos son el sol de nuestra galaxia, todo gira alrededor de ellos. Y es peligroso. Es fatal para todas tus relaciones. Estaba leyendo un estudio que hizo un reportero de New York Times. Y él dice que hace poco en Google, ellos lanzaron una nueva base de datos, donde tienen todos los libros impresos, escritos e impresos, entre 1500 hasta la fecha. Más de 5 millones de libros. Y dicen que tú puedes entrar en esta base de datos y buscar las palabras más comunes, o si tienes que buscar un nombre o algo importante. Y él hizo un estudio muy interesante y llegó a estas conclusiones. Él se llama David Brooks. Y dice que él descubrió esto. Dijo, en los últimos 50 años, palabras y frases individualistas como mí mismo, personalizado, yo primero y yo solo puedo hacerlo, han eclipsado las frases o palabras comunales como comunidad, compartir y unirnos. En otras palabras, de 1500 hasta 1960, las palabras más comunes cuando habla de relaciones humanas era debemos unirnos, debemos trabajar en comunidad. Dicen que en los últimos 50 años han sido reemplazados por yo, mí mismo, yo puedo, no te necesito, yo estoy en el centro, en otras palabras. Y dice otra conclusión, dice, hay un decline en las palabras que hablan las virtudes morales, las virtudes morales. Se usan menos frecuentemente las palabras como honestidad, fe, humildad, modesto, paciencia. Llegó a esta conclusión. Durante el último medio siglo, la sociedad se ha vuelto más individualista. Al volverse más individualista, se ha vuelto menos moralmente consciente. Y dice, porque los tejidos sociales y morales están unidos en una sociedad. Estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué te asalto por un teléfono? Porque la persona que lo hace cree en sí mismo. Él es el centro de su universo y tú no importas. Hay una enseñanza hoy en día muy popular y cada vez que lo digo alguien se molesta conmigo y perdón que lo voy a decir. Pero mucha gente cree que lo máximo es tener alta autoestima. Y la Biblia dice al revés. Eso no cabe en mi mente. La Biblia dice que no debemos tener alta autoestima. Mira lo que dice la Biblia. Nada hagáis por contiendo por vanagloria. Antes bien con humildad. Aquí está la palabra estima, estimando, estima. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Han hecho muchos estudios en los últimos años. Cuando yo era un joven, me acuerdo que lo que decía en la psicología es que todos los criminales son así por baja autoestima. Y durante 40 años han enfatizado esto, 30 años, 40 años. Y los nuevos estudios están descubriendo que los prisioneros tienen algo en común. Muy alta autoestima. Porque si yo me estimo a mí mismo, te voy a matar por un par de zapatos, un teléfono celular. Porque tú no eres nada. Tú no eres nada, no te estimo. Yo me estimo a mí mismo, autoestima. Y dicen que hay varios problemas. Un problema es que dicen que ahora cuesta que la gente tenga relaciones que duren. Porque si tú dices a un niño desde chiquito, tú eres el máximo, tú eres el centro, tú eres lo más importante, no importa lo que digan los demás, tú puedes. Y si el niño saca 4 en un examen, tú eres lo más inteligente. Los profesores no saben nada. Entonces se casa y cree que su esposa habla con él de la misma forma. No, le dice la verdad. ¿Y qué hace? Me divorcio. Mi mamá me dijo que yo soy el centro del universo. ¿Y qué te pasa a vos? Yo me divorcio. O llega a su trabajo y es el hombre más inteligente en el universo, más amable, más guapo. El jefe dice, no hiciste trabajo bien. Renuncio.
este jefe no sabe nada. Entonces dicen que el problema con esto es que a la gente le cuesta en sus relaciones, porque cree en sí mismo y no hay espacio para otras personas. Hice un estudio de unos prisioneros en Inglaterra, en una prisión en Inglaterra. Entonces hablaron con los prisioneros de crímenes violentos, como habían separado los que habían asesinado y los que habían asaltado. Entonces ellos le preguntaron en una encuesta, cuando tú te comparas con los prisioneros de la otra parte que no cometieron crímenes violentos, y cuando tú te comparas con la gente afuera de la prisión, ¿cómo te calificas? Entonces dicen que cuando ellos llenaron estas encuestas, llegaron a esta conclusión. Los prisioneros de crímenes violentos dijeron, somos más compasivos, somos más honrados, somos más bondadosos y somos más honestos. El único lugar donde decían que somos menos es somos menos respetuosos de las leyes. Entonces dicen esto, nosotros matamos a otra gente aunque somos más compasivos porque no respetamos las leyes. Y tú dices, qué locura. Pero cuando tú te enfocas en ti mismo, te vuelves loco, te engañas, vives en una fantasía. Es una cosa absurda. Y la iglesia en la Odisea viene y dice, Dios, no lo necesito. Por eso es tibio, es guácala. Porque se cree que puede hacer todo sin la ayuda de Dios. Es tremendo cuando tú vas a lugares como Europa. Estaba testificando un holandés una vez en un avión. Y él era muy amable, pero no pensaba en Dios para nada. Yo le pregunté, ¿usted nunca piensa en Dios? No. ¿En el infierno, en el cielo? No. ¿La religión? No. Nunca. El problema es que no es ateísmo, es apatía. No es importante. Y donde el mundo tiene que ver que hay alguien que cree en Dios, somos nosotros. Tiene que haber personas con pasión que hablan de su Dios en cada momento. Otro problema que tiene mucho hoy en día es personas que quieren tomar selfies que se meten en las canchas de los deportes. Es un problema grande ahora, porque lo que le gusta hacer es, tú sabes que es prohibido llegar hasta la cancha, pero no para esta gente, porque ellos quieren llevar, y no sé si ven lo que está haciendo. Él lo hizo a propósito para que llegaron los de seguridad para tomar su selfie y ponerlo en internet, porque dicen que el valor más importante para esta generación es ser famoso o ser visto. Lo máximo, cuando preguntan a los jóvenes, ¿preferías ser el presidente de Harvard o ser el asistente personal de Justin Bieber? 3-1, 3 de cada 4, 3 dicen asistente de Justin Bieber. Porque quieren ser famosos, quieren ser vistos, quieren estar con la gente que se ve en las redes sociales. Entonces hay un problema que mucha gente está haciendo esto. Dicen que en el campeonato de béisbol hace poco, que llegaron 2 mujeres y tuvieron que detener todo, afectaron a todo el partido. Pero las 2 mujeres lograron tomar el selfie y lo pusieron en internet y se volvió viral, como dicen. Todo el mundo quería verlo. Pero un reportero hizo esta observación. Él dijo, nosotros habíamos pagado 50,000 personas para ver un partido, pero ellas pensaban que nosotros habíamos llegado para ver a ellas. Qué egoísta. Y yo pensé, es cierto, la gente no piensa en otra gente. Por eso nuestra sociedad se está deteriorando. Por eso se está deshaciendo. Hay tanto egoísmo. Y viene Jesús y dice, eso es lo que produce la tibieza en tu vida. Dice aquí en versículo 17, no solo que yo soy rico, dice, y me he enriquecido. Lo que tengo, yo lo hice. Tengo nada, yo lo hice. Y no tengo necesidad. Es terrible cuando una persona cree que no necesita de Dios. Se vuelve religioso, pero no creyente. Dice, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Publicanos y pecadores no salen en el internet. Ellos no son ganadores, ellos no son los exitosos, ellos no son de Hollywood. Pero Jesús pasaba tiempo con ellos. ¿Por qué estás con estos fracasos? Están diciendo. Y dice Jesús, responde Jesús, le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y dice en versículo 18, por tanto, yo te aconsejo,
Yo voy a decir algo sobre la tibieza. ¿Qué produce la tibieza? La segunda ley de la termodinámica. Probablemente a nadie le importa esto, ¿verdad? Pero en la química, lo que enseña la química es que en un sistema cerrado, si tomo una taza de café caliente, se va a volver tibia. Si tomo un vaso de leche frío, se va a hacer tibio. Es una ley, es una ley. En un sistema cerrado, todas las cosas tienden a estar desordenadas. Entonces, la única forma que tú puedes cambiar esta tibieza es que venga alguien de afuera de este sistema para introducir energía. Por ejemplo, tienes una taza de café tibia en el restaurante. ¿Cuál es la única solución? Que venga alguien de afuera, ¿verdad? Voy a saltar estos pasajes. Que venga alguien de afuera para echar café caliente. Es la única solución. Si tú te has vuelto tibio en tu relación ahora, tú eres tibio, ¿cuál es la única solución? Que venga alguien de afuera para inyectar energía, para inyectar calor. Y por eso viene Jesús con mucho amor y dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Note que tiene que ver con oro, con vestimentas y con los ojos. Es curioso porque esta ciudad es reconocida por estas tres cosas. Entonces viene Jesús y dice, yo amo esta iglesia. Yo quiero que sea una iglesia fuerte, con pasión, caliente. Entonces tengo un consejo. Yo estoy fuera de este sistema donde has vuelto tibio y yo quiero inyectar energía. Es interesante, cuando somos autosuficientes, se manifiesta en tres lugares, en nuestros valores. Jesús toca primeramente los valores. La persona que solamente piensa en sí mismo, no piensa en Dios, su valor máximo es el dinero. Quiere controlar su destino, no quiere que Dios le ayude, el dinero es todo. Entonces se vuelve materialista. Dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. ¿Y qué pasó? Se mantuvo en su maldad. El amor al dinero es la raíz de ¿qué? Todos los males, es lo que está diciendo. O dice en Proverbios, Salomón, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Para el caliente, para el justo, para el creyente, dice, Dios es mi confianza, Dios es mi fortaleza, yo corro a esta torre fuerte. Pero hay otra persona que dice, la riqueza de ricos son su ciudad fortificada. Él tiene otra torre fuerte. Pero qué triste lo que dice después. Y como un muro alto en su imaginación. Es un engaño, es un engaño. Y por eso viene Jesús y dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. Siempre cuando pienso en algo refinado en fuego, yo pienso en esta palabra. Dice en 1 Pedro 1:7, para que someter a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, mucho más preciosa que el oro. El cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Viene Jesús y dice, ¿quieres ser caliente, tener fervor? Tienes que ir donde estoy yo. La fe tiene que ser lo más importante. O tienes fe en Jesús o tienes fe en las riquezas. Si tienes fe en las riquezas es porque tú eres el centro de tu vida. Si tienes fe en Dios, Él es el centro de tu vida. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Sabes otro hombre radical? Mencioné a Elías. Otro radical es Moisés. Moisés era el hijo de la hija de Faraón. Moisés era heredero de todas las riquezas del país más rico de aquel entonces. Ese es Moisés. Y dice de Moisés, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y yo he dicho esto antes, cuando yo siempre veo este pasaje, puesta la mirada en el galardón, siempre pienso en el hombre viendo un partido de fútbol. Por ejemplo, si tú eres un fanático de Barça y el otro el 6 de junio, si estás viendo el partido y han quedado 1-1 en el minuto 90, ¿cómo va a ser tu mirada en cuanto a la televisión? Y si viene tu esposa y te dice, mira, fíjate que está quemándose la casa. Hey, están asaltando a nuestros hijos. No importa. El único que importa es el partido. No es cierto esto, ¿verdad?
¿Sabe lo que hace mi esposa a veces? Ella se pone entre mí y la televisión para hablarme así, ¿verdad? Porque cuando estoy viendo un partido yo lo hago también. Yo creo que Moisés estaba haciendo esto. Yo creo que Moisés tenía su mirada tan puesta en Dios, en el galardón, en el ir al cielo, que cuando venían sus amigos dijeron, ¿qué te pasa? Puedes ser el hombre más rico sobre la tierra. Él pensó, no te oigo, porque esas riquezas son imaginación, esas son temporales. Yo soy sensato, yo soy sabio, yo pienso en la eternidad. Y tenía su mirada puesta en la eternidad, como vemos un partido de fútbol importante. Nada más importa en ese momento. Ese es el enfoque que tenía. Y viene Jesús y dice, si eres tibio, pon tu mira en la cosa más importante. Pero habló de vestimenta también. ¿Te acuerdas lo que aprendimos la semana pasada? No voy a hablar mucho de esto, pero la semana pasada aprendimos que tu vestimenta es una expresión de lo que sientes y lo que eres. ¿Te acuerdas que vimos eso la semana pasada? Por ejemplo, si estoy guardando luto por la muerte de alguien, yo cambio mi ropa. ¿Están de acuerdo? Yo no voy a llegar al entierro de mi esposa con todos esos colores pasteles y flores y todo esto, ¿verdad? O sea, uno se va a vestir de negro. O antes ponían silicio y ceniza. Y es diferente en cada lugar, porque es una expresión de lo que sientes. O es una expresión de lo que eres. Si eres policía, te vistes como policía. Si eres enfermera, te vistes como enfermera. Entonces, vestimenta o ropa es una expresión de lo que siento, lo que soy. Entonces es igual en el mundo espiritual. Mi ropa espiritual es una expresión de lo que soy y lo que hago. Por eso no debo manchar mis vestiduras, porque mi conducta es una expresión de lo que soy y lo que siento. Entonces viene Jesús y dice Jesús, a este lugar donde eran famosos por la mejor ropa. Ellos tenían Calvin Klein de la ropa. Tenían ropa hecha de lana, fina, violeta y negra y brillante. Estaban orgullosos de esto. Y viene Jesús y dice, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Él está diciendo, tu imagen es, tengo todo, soy el máximo, soy el capitán de mi destino, pero eres desnudo. Es como el emperador de traje nuevo. ¿Te acuerdas de este cuento de los niños de Hans Christian Andersen? Es un cuento que nosotros escuchamos como niños, que un emperador era muy, muy orgulloso. Entonces, él le gustaba comprar ropa fina y después estrenar la ropa delante de toda la ciudad, caminando, para que esa es la túnica más bonita en el mundo. Y dicen que dos hombres que querían avergonzarle y también querían ganar mucho dinero, ellos pensaron una idea. Entonces él había oído de esos tejeres famosos o sastres y los contrató. Y llegaron al palacio y ellos dijeron, rey, esto va a tomar mucho tiempo para preparar ese traje especial, pero va a ser un traje especial. La gente tonta no puede verlo. O sea, este traje especial es invisible a la gente tonta. Solamente la gente inteligente puede ver este traje. Entonces ellos trabajaron meses y cuando terminaron no había nada. ¿Te acuerdas de esa historia? Entonces sacan este traje. Entonces él no era tonto. Entonces él podía ver el traje, ¿verdad? Yo he aprendido algo cuando compartes el evangelio a veces con la gente. Mucha gente no se convierte porque no quieren verse tontos. Entonces ven cosas que no están, ¿verdad? Entonces este hombre dice, qué bonito este traje. Los otros en el palacio, qué bonito este traje, porque no eran tontos. Se pone el traje, entonces sale al público. Y ese es un dibujo del librito, ¿verdad? Entonces él sale al pueblo, está caminando con su traje y toda la gente, adulto no está diciendo nada porque no quieren perder la cabeza. Cuando de repente un niño dice, está desnudo. Hubiera dicho aquí chulón, ¿verdad? Aquí en El Salvador. Es lo que dijo el equivalente. Está chulón, ¿verdad? Y todo el mundo comenzó a darse cuenta. Pero el emperador siguió caminando porque pensó, el niño es tonto. Y ahí estaba. Él se creía, pero estaba desnudo. Y dice Jesús, cuando no me conoces a mí, con una relación de pasión, te crees con tu imagen especial,
pero desnudo, avergonzado. Es una cosa terrible. Cuando nos cubrimos con nuestras obras, son como trapos de inmundicia. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ese es el consejo de Dios, de comprar vestidura de Él. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mí, Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornado con sus joyas. Pero una cosa más, también dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Un problema con la persona orgullosa es que no puede ver. Es que no puede ver. Varias personas me han preguntado, hermano, ¿cómo era crecer en un hogar ateo? Y yo les he dicho muchas veces, es como crecer en una cueva. Y cuando me convertí, de repente podía ver cosas. Yo no podía ver antes. Yo sabía muchas cosas que había aprendido, pero de repente podía entender la vida, las relaciones con otras personas, cómo funcionaba todo. Podía ver, pero antes no podía ver. Y viene Jesús y dice, yo quiero que veas. Cuando eres autosuficiente se manifiesta en tus valores, en tu vestimenta, ¿verdad? Tu conducta, pero también en tu visión. No tienes una visión correcta de las cosas espirituales, es lo que produce la tibieza. ¿Te acuerdas de esta historia en Juan capítulo 9? Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, ¿qué dice? Vean. O sea, una persona que dice, yo no puedo, Señor, te necesito, no puedo ver, entonces pueden ver. Y los que ven, no te necesito, ya veo, yo creo en mí mismo, yo soy el centro del universo. Sean cegados. ¿Por qué crees que tantos intelectuales súper inteligentes en Discovery y todos estos canales niegan la existencia de Dios? Porque todos los demás somos tontos. Yo no creo que Isaac Newton era tonto, o Miguel Faraday, o James Clerk Maxwell. Yo creo que eran muy inteligentes, o Leonardo da Vinci. El problema es el orgullo. Uno puede ser la persona más inteligente en el mundo y no saber nada, porque Dios te ciega por tu orgullo. Eso es lo más tremendo lo que dice. Entonces, algunos fariseos que estaban con él a oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueres ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ese es el mensaje. La tibieza viene de sentarme en mí mismo. Tengo que reconocer que lo necesito. Y dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y yo quiero decir algo aquí. Dije en el primer servicio, a mí no me gusta predicar pasajes fuertes. A veces digo a Coqui, yo sentía que estaba regañando. Entonces decimos, sí, pero lo que dice la Biblia. Pero algo que me da un poco de consejo, ¿verdad? O consuelo, perdón, del Señor, es lo que dice Jesús aquí. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Amo. Esas son palabras de amor. Yo dije eso esta mañana en el primer culto. Cuando un hombre tiene el zipper para abajo, ¿quién le dice? ¿Quién le ama más? Su esposa, su mamá, ¿verdad? Porque no quiere que esté avergonzado. Pero en el momento está llamando la atención, pero es por amor que decimos estas cosas. Dice Jesús, sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando no tienes pasión por Dios, la única solución es arrepentimiento. Dice en 2 Corintios 7, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. En otras palabras, cuando tú estás bajo convicción por tristeza según Dios, te conviertes y no te arrepientes de tu arrepentimiento. Si una persona te dice, ya no soy cristiano, eres cristiano, nunca fue cristiano porque se arrepintió de su arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Arrepentimiento bíblico es eterno, es para siempre. Si cambias tu opinión después, es porque nunca fue genuino. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor?
qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos los habéis mostrado limpios en el asunto. Viene Pablo y dice, si te has arrepentido, tu pasión va a cambiar. La evidencia que soy creyente es que cuando es importante para mí lo que está diciendo. Dice Jesús, arrepiéntete y sé celoso. Y la última cosa, versículo 20. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay algunas personas que dicen que este versículo fue escrito a cristianos, pero yo creo que es imposible que sea escrito a cristianos por dos razones. Primera razón, él estará hablando a la iglesia en tú eres ni frío ni caliente. ¿Están de acuerdo? Es tú. Dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. No dice, si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti. Está cambiando el sujeto. Está diciendo, si alguno, eso es lo que yo pienso. Yo pienso que la iglesia de Laodicea era tibia porque consistía de creyentes que son calientes y personas sin Cristo que son fríos. La combinación produce la tibieza. Y viene Jesús y dice, esta iglesia tiene mucha gente sin Cristo. Entonces, si tú abres la puerta de tu corazón, yo voy a entrar y van a ser calientes. Y me impacta porque no solamente habla de abrir la puerta, habla de cenar con ellos también. En toda la Biblia, la puerta es una ilustración muy importante. Por ejemplo, en el huerto de Edén no había puertas. No había puertas. Dios bajaba y hablaba con Adán y Eva y no había necesidad de puertas porque no había pecado. Si no hubiera pecado en tu colonia, probablemente no habría puertas. Pues tenemos puertas porque no queremos que algunas personas entren. En el huerto de Edén no había puertas, pero cuando Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó y puso una puerta. 2 querubines con espadas revolviendo. Pero al mismo tiempo dice en Génesis 4:7 que cuando Caín iba a pecar, dijo, el pecado está a la puerta. Entonces, debido a nuestro pecado, yo puse una puerta sobre mi corazón y Dios tiene una puerta también. Y en todo el Antiguo Testamento, la puerta de Dios se abría temporalmente. Por ejemplo, en el arca de Noé, se abrió, se metieron, Dios cerró demasiado tarde. En el tabernáculo, en el templo, había puertas para accesar a la presencia de Dios. Tenían que derramar sangre de animales para pasar por cada puerta. Pero cuando vino Jesús, la puerta se abrió. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Yo soy la puerta, el que entrara por mí será salvo. La puerta está abierta, buenas noticias. Pero la gran pregunta es si tu puerta está abierta. Por eso dice Jesús, es como que yo tengo un vecino y queremos platicar, queremos tener comunión. Yo abro mi puerta y salgo y yo tengo que tocar la puerta de su casa. Si él no abre la puerta, no hay comunión. Entonces Jesús dice, la puerta está abierta, ya he salido. Y aquí está la puerta de tu corazón, si no eres creyente. Y si escuchas mi voz, abre la puerta, voy a entrar en ti y voy a tener comunión contigo. Y esa es la última cosa. ¿Por quién tienes fervor? ¿En quién tienes fe? ¿Y con quién tienes familiaridad o comunión? Yo voy a decir algo sobre radicales. Si tú estudias la historia de todos los radicales de la historia, desde los políticos, religiosos, de la iglesia, tienen algo en común. Tenían mucho fervor por su causa. Estaban dispuestos a morir por su causa. ¿Estaban de acuerdo con esto? Ese es uno. Y tenían mucha fe en su causa. Pero ¿qué produce el fervor y la fe en una causa donde estoy dispuesto a morir? No es pasar tiempo con la persona. No es la comunión. Es invertir tiempo en la causa. Y esa es la cosa más importante. Cuando yo no tengo pasión para con Dios, es porque no paso tiempo con Dios. Una vez un hombre estaba en uno de esos aviones llenos de personas. Si tú has viajado en los últimos días en un avión, tú sabes que todos los aviones están llenos todo el tiempo. Entonces dice que se sentó un joven a la par, muy cerca. Entonces el señor, que era un hombre de negocios, con su traje y saco, le preguntó al joven. Y dijo el joven, ¿está viajando por placer o negocios? Y el joven, placer. Estoy en mi luna de miel. El hombre buscó por todas partes. ¿Y su esposa dónde está? Mi esposa está ahí atrás. Porque el vuelo estaba tan lleno que no pudimos sentarnos juntos. Entonces dijo el hombre de negocios, que era mayor de edad, dijo, ok.
Si quiere, yo puedo cambiar mi asiento con el asiento de su esposa para que puedan ir juntos. Y dije, no, está bien. Hemos estado platicando toda la semana. Y yo pensé, la luna de miel ya terminó, ¿verdad? Yo creo que somos iguales con Dios. ¿Y vas a orar? No, ya he platicado mucho con Dios. ¿Y vas a leer la Biblia? No, ya lo leí. Ya. Y nos preguntamos por qué no tenemos pasión. Porque no pasamos tiempo con Él. Es imposible. A mí me impacta la promesa que nos da aquí. Él dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Oye esto, por favor. Ese es alguien que tiene pasión por ti. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A mí me impacta la pasión de Jesús por nosotros. A mí me impacta que Él dice que si tú eres creyente vas a reinar conmigo. Tú sabes que no somos solo herederos. ¿Te acuerdas de este pasaje? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios. ¿Y qué dice? Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué heredó Cristo? Todo. Y Él te ama tanto que te metió en esto. Esa es pasión. Muchas gracias, Dios. ¿Cuándo va a comenzar el partido? No tiene ningún sentido en la mente de Dios. No cabe. Si es que parecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero no está hablando de Adán y Eva. No está hablando de esposa y esposa. Dice, grande es este misterio, más yo digo eso respecto de Cristo, de la iglesia. Porque Cristo dejó su Padre para unirse con su novia, nosotros. Y te anhela celosamente. Él tiene pasión por ti. Él murió por tus pecados, dio su vida. Jesús fue radical por nosotros. Entonces tiene todo el sentido en el mundo que cuando Él ve una iglesia aburrida con Él, que dice, guácala, qué apeste esto, guácala. ¿Por quién tienes fervor? ¿En quién tienes fe? ¿Con quién tienes familiaridad? Yo te animo, si se ha enfriado tu relación con Dios, que pase tiempo con Él, que se avive el fuego con Dios, porque Dios está buscando unos hombres y mujeres calientes que pueden cambiar este mundo. Yo creo que podemos cambiar el mundo, pero no con la tibieza. Eso no impacta a nadie. Oremos. Padre, gracias por tu amor que vimos de una forma tan tangible cuando Jesús dejó la perfección, la seguridad, la pureza, la alegría del cielo para venir a esta tierra y sentir lo que sentimos nosotros, para sentir la sed, el hambre, el rechazo, la traición, la pobreza, todas esas cosas que nosotros sentimos. Y Él lo hizo por pasión, por ser radical en cuanto a nosotros. Y te doy gracias por esto, Señor. Te doy gracias porque te podemos llamar Padre, porque nos amas tanto. Señor, gracias porque eres un Dios celoso y nos anhela celosamente. Señor, queremos ser iguales. Señor, queremos corresponder ese amor con nuestro amor. Así que yo te pido que hables al corazón de cada persona. Y quizás hay una persona aquí esta mañana que no tiene este celo, que no tiene estas ganas, porque tú no tienes relación personal contigo. Yo te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir. Así que nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Siempre con los ojos cerrados, la cabeza inclinada. Quizás tú has venido esta mañana y tú dices, es cierto, mi problema es que no he abierto la puerta de mi corazón a Jesús. Cristo no vive dentro de mí, pero yo quiero que Él entre a mi vida. Yo quiero que Él sea el Señor de mi vida. Entonces pídele que te salve en este momento. Abrir la puerta es solamente llamar su nombre y pedirle que entre a tu vida. Quizás
no sepas qué decir exactamente, déjame ayudarte con las palabras que yo dije cuando yo abrí la puerta de mi corazón. Di esto a Jesús, si quieres recibir a Jesús. Padre Celestial, en este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Y siempre con los ojos cerrados. Uno. All of the time.